El sol se pone sobre un suburbio romano en el siglo I de nuestra era. Y la ciudad no se duerme, se transforma, el mundo respetable, los comerciantes, los senadores, los patronos y sus clientes, se repliega tras las puertas cerradas. Y en las calles, las tabernas, los burdeles y los rincones oscuros entre unos y otros, surge algo completamente distinto. Esta no es la Roma de las columnas de mármol y los arcos triunfales. Esta es la Roma de la que los historiadores de la época hablaban en voz baja y, a veces, con indignación. La Roma que los grafitis dejaron fijada en los muros de Pompeya y Herculano, cuando el volcán lo selló todo como a un insecto atrapado en ámbar. Es la Roma que olía a alcantarillas abiertas, vino barato, carne frita y desesperación humana. Y era, según a quien le preguntaras, el lugar más emocionante o el más repulsivo del mundo antiguo. Vamos a entrar en ella juntos. Vamos a ver qué ocurría exactamente al caer la noche en los suburbios de Roma. En los lugares conocidos como el suburbium, las zonas más allá de las murallas, donde las reglas eran más laxas, la vigilancia más débil y la noche mucho más larga que en el centro respetable del imperio. Lo primero que se percibe es el ruido. Las ciudades romanas eran extraordinariamente ruidosas durante el día. El propio Julio César, cuando gobernó Roma, prohibió los vehículos con ruedas en el centro urbano durante las horas de luz, porque el estruendo de los carros sobre el pavimento de piedra estaba provocando un caos constante. Esos carros, vetados de día, circulaban de noche, así que el sonido de las ruedas de hierro sobre la piedra, los gritos de los conductores, los bramidos de los animales, el chasquido de los látigos y el bullicio general de una ciudad que se reabastecía en la oscuridad, formaban el telón de fondo permanente de todo lo que ocurría tras la puesta del sol. Pero sobre ese ruido casi industrial se superponía algo más humano y bastante más inquietante. La noche romana pertenecía a quienes no tenían lugar en el orden diurno, esclavos liberados que intentaban abrirse camino en un mundo que les había concedido estatus legal, pero casi ninguna seguridad económica. Inmigrantes llegados de todos los rincones del imperio, apiñados en las viviendas más baratas que ofrecía el suburbium, delincuentes que se movían con la confianza de saber que los vigiles, una mezcla de cuerpo de bomberos y guardia nocturna, no podían imponer el orden de manera fiable. Las calles de un suburbio romano, después del anochecer, no eran peligrosas en un sentido cinematográfico, de grandes enfrentamientos dramáticos, sino en un sentido mucho más áspero y realista. Un lugar donde las cosas podían torcerse en silencio y no dejar casi ningún rastro. Los vigiles, pese a toda su autoridad oficial, eran unos 7.000 para toda la ciudad de Roma, una población de quizá 1 millón de habitantes. Y su principal preocupación era el fuego, que en una ciudad de edificios de apartamentos densamente apiñados y con mucha madera, era una amenaza casi existencial. Los pequeños robos, las agresiones y las múltiples transacciones de la economía nocturna quedaban, en gran medida, a su suerte. La taberna romana, el Thermopolium, era la institución central de la vida nocturna en cualquier suburbio, y las que abrían después del anochecer eran otra cosa muy distinta a sus equivalentes diurnos. Los arqueólogos que excavaron Pompeya han identificado más de 80 termopolia en una ciudad de quizá 11.000 habitantes. Eso ya da una idea de lo central que era comer y beber en espacios comunes dentro de la vida social romana. Pero el Thermopolium nocturno ofrecía mucho más que comida y vino. Eran lugares de juego, de encuentro, de reunión para los collegia. Esas asociaciones semiclandestinas de artesanos, libertos e inmigrantes que funcionaban a medio camino entre gremio, club social y red de protección. Allí circulaba la información, se saldaban deudas, se conseguía trabajo y se cerraban acuerdos que no podían hacerse a plena luz del día. Las autoridades romanas miraban a los collegia con profunda desconfianza, precisamente porque organizaban a la clase de gente que más temía el orden social romano como posible fuerza política. Los pobres, los móviles,
los desarraigados. El vino que se servía en estos lugares merece una mención aparte, porque se parecía muy poco a lo que hoy entendemos por vino. El vino romano casi siempre se mezclaba con agua. Beberlo puro se consideraba una señal de barbarie o desesperación, y hasta la versión rebajada solía llevar añadidos que iban de lo simplemente raro a lo francamente alarmante. Se le añadía agua de mar como conservante. El acetato de plomo, obtenido al hervir mosto en recipientes de plomo, se usaba como endulzante con tanta frecuencia que algunos investigadores modernos han planteado que el envenenamiento crónico por plomo pudo haber sido común entre los bebedores de vino romanos. La resina, las hierbas, las especias y la miel eran añadidos habituales. Y en las tabernas más baratas, a veces al producto se le incorporaban sustancias difíciles incluso de clasificar. Plinio el Viejo, que murió mientras investigaba la erupción del Vesubio y dejó una historia natural de alcance extraordinario, catalogó las adulteraciones del vino con la exhaustividad cansada de alguien que ya lo había visto todo. Beber en una taberna romana barata durante la noche era casi tanto una aventura química como una experiencia social. Y luego estaban las prostitutas. Y aquí es donde la noche suburbana romana revela con mayor claridad las grietas de la sociedad romana. La prostitución en Roma era legal, estaba gravada con impuestos y se hallaba estratificada socialmente hasta un punto que refleja a la perfección la capacidad romana para organizarlo todo en jerarquías. En la parte alta estaban las cortesanas, mujeres cultas, costosas y a veces extraordinariamente influyentes, que se movían en el mundo de los ricos y los poderosos, y que poco tenían que ver con la realidad de la calle. En la parte baja estaban las mujeres y los hombres que trabajaban en las calles y en los burdeles más baratos del suburbium. Sus vidas no quedaron reflejadas en los grandes relatos literarios, sino en los grafitis, en los registros legales y en las pruebas arqueológicas de los edificios donde trabajaban. El lupanar de Pompeya, el mayor burdel conocido de la ciudad, contenía pequeñas celdas de piedra apenas lo bastante grandes para una cama estrecha, con pinturas explícitas sobre cada puerta anunciando los servicios disponibles dentro. Las mujeres que trabajaban allí eran, en su inmensa mayoría, esclavas o antiguas esclavas sin otra salida económica, atrapadas en un sistema que prácticamente no les ofrecía protección legal alguna. El marco legal romano en torno a la prostitución era una lección magistral de ese tipo de doble rasero que atraviesa toda la historia social de Roma como una grieta en el mármol. La prostitución era legal y socialmente tolerada para los hombres que la consumían, pero las mujeres que la ejercían eran clasificadas como infames, despojadas formalmente de la protección jurídica y del prestigio social de los que gozaban los ciudadanos romanos nacidos libres. No podían casarse con ciudadanos romanos, no podían testificar ante un tribunal y ocupaban una categoría legal parecida a la de los gladiadores y los actores, personas cuyos cuerpos estaban disponibles para el entretenimiento público y que pagaban esa disponibilidad con su condición ante la ley. Las calles mismas, pasada la medianoche, eran un paisaje de contrastes brutales. Eran un paisaje de los romanos ricos que se desplazaban de una cena a otra viajaban en literas llevadas por esclavos, rodeados de sirvientes con antorchas que actuaban al mismo tiempo como iluminación y como seguridad improvisada. Los pobres iban a pie y a oscuras, atravesando calles sin alumbrado público de ningún tipo, compartidas además con los residuos que los vecinos vaciaban por las ventanas superiores a lo largo de la noche. El satírico romano Juvenal, escribiendo a comienzos del siglo II, describió la experiencia de caminar por Roma de noche con una ferocidad que todavía hoy se siente viva, 2000 años después. Enumeró sus peligros con un humor negro inolvidable: los orinales arrojados desde arriba, los borrachos pendencieros, los techos derrumbados de edificios cuyos propietarios habían construido barato y mantenían peor todavía. Su Roma nocturna es una ciudad activamente hostil a los cuerpos de quienes la habitan. Los bloques de apartamentos, las insulae,
eran el rasgo arquitectónico por excelencia del suburbio romano y también algunas de las construcciones más peligrosas del mundo antiguo. En algunos casos alcanzaban 6 o 7 plantas. Estaban construidos con una combinación de piedra, ladrillo y madera y atestados de inquilinos que cocinaban con fuego abierto en habitaciones sin chimeneas. Ardían con una frecuencia tal que historiadores como Tito Livio lo registraron con una especie de resignación agotada. La planta baja de una ínsula bien construida podía albergar un termopolium o un taller. Los inquilinos con más recursos vivían en los pisos inferiores. Los más pobres se hacinaban en las plantas altas, las más difíciles de abandonar cuando el fuego empezaba abajo. Y sin embargo, la noche romana era también, de forma paradójica, un espacio de verdadera vitalidad cultural. Artistas callejeros, acróbatas, músicos, narradores, astrólogos y toda clase de practicantes de lo que el derecho romano clasificaba como magia, actuaban después del anochecer en los huecos entre tabernas y burdeles, reuniendo a multitudes de gente que trabajaba 12 horas al día y encontraba en el entretenimiento nocturno el único ocio que su vida le permitía. Los pobres de Roma no eran víctimas pasivas de su entorno. Construían comunidades, celebraban fiestas, mantenían prácticas religiosas centradas en los dioses del hogar y en los santuarios del barrio, y creaban un mundo social de gran riqueza dentro de las limitaciones de una pobreza extrema. Ese es el detalle que la mayoría de los relatos populares sobre la vida nocturna romana suelen pasar por alto, en su afán por centrarse solo en la sordidez y el vicio. Quienes habitaban la noche suburbana de Roma no se limitaban a sobrevivirla. Vivían en ella con todo el humor, la inventiva, la sociabilidad y la resistencia que los seres humanos son capaces de aportar incluso a las circunstancias más duras. Los grafitis de Pompeya están llenos de bromas, declaraciones de amor, insultos políticos y esa clase de fanfarronería cotidiana que revela a personas comprometidas con su mundo, no aplastadas por él. Al final, lo que la noche suburbana romana revela no es simplemente un retrato de depravación antigua, es el retrato de lo que ocurre en la base de cualquier sociedad jerárquica cuando la parte alta se va a dormir. Las transacciones que no pueden hacerse a la luz del día, las libertades que solo existen en la oscuridad, las comunidades que se forman precisamente porque han sido excluidas del mundo respetable, y la obstinación profundamente humana de encontrar placer, conexión y sentido incluso en las circunstancias menos prometedoras que la historia pueda ofrecer. Las antorchas titilaban en los callejones, el vino era malo y las camas peores. Los vigiles hacían sus rondas y en la mayoría de los casos miraban hacia otro lado, y en las calles estrechas, entre las insulae, decenas de miles de personas a las que la historia casi olvidó seguían con el simple oficio de estar vivas, con ruido, con desorden y con una humanidad tan desafiante como la de cualquier persona que hayas conocido.